Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y hoy estamos en un vídeo muy especial que tenía muchas ganas de hacer. Hoy he podido ya descansar, soy un ser humano nuevo y me estáis viendo ya al día siguiente de haber llegado del vuelo, del viaje, del evento, de lo más grande, de lo más grande, de lo más grande, como decía Darkrai. Y realmente ayer hice algo que no tenía que hacer porque abrí stream nada más llegar del avión sin cenar, un par de horas para veros, para saludaros, para contaros algo por encima, algunos pequeños trailers de lo que pasó, pero hoy tenéis aquí el videoblog del evento. Sí que disclaimer, el tema de salir de mi casa con las maletas y así, o el avión, pues hay alguna foto en Twitter y eso, ahí no tenía nadie que me grabase, pero toda la parte sólida del evento con las actividades y todas las locuras que ocurrieron sí están grabadas y las veréis en este vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y hoy veréis de fondo y os voy a contar la historia del primer y más grande evento hasta la fecha físico de Genshin Impact y por supuesto para todo el entretenimiento, gusto y disfrute de la comunidad, cada vez va a ir a más y será más grande. Vamos allá. Pues bien, el viaje y demás, os cuento aunque no hay imágenes y vídeos, pero el resumen es que fue muy bien, dormí 4 horas nada más, me levanté a las 5 de la mañana, tomé el avión, fui el viaje junto a Zafix, es otra streamer que en su momento hizo Genshin y que tiene mucha experiencia en eventos y vino a echar una mano. Creo que por ahí hay algún vídeos, fotos y demás, saldrá algún vídeo, así que editores por ahí ir poniendo de fondo un poco lo que va con ello. Y llegamos. Perdí el móvil en el taxi que me llevó del aeropuerto al hotel. Empezamos bien. Pero siempre hay una cosa que comento mucho en stream y es que hay que tratar de ser siempre lo más educado, amable y respetuoso posible con el resto de personas, así ellos no te correspondan. Y la verdad es que al llegar y pasar esto, pues Zafix se puso muy nerviosa de madre mía, nada más empezar hemos perdido un móvil y sin embargo yo estaba muy tranquilo pensando estoy seguro de que esta persona, el taxista, en cuanto vea el móvil me va a llamar y me lo va a devolver y así fue. A la hora después, solo una hora, simplemente me devolvió el móvil y todo tranquilo. Eso fue lo más loco y os contaré más sobre ello en stream. Luego el hotel no era lo que esperábamos, podría haber sido mejor, pero dentro de que obviamente la organización nos pagaba todo, pues estaba decente. Y luego, y esta es la última anécdota porque empezó todo lo bonito y que pude conocer a un montón de gente en persona que no había podido conocer, entre ellos a Mordex, que también veréis algo por ahí, os cuento. También llegamos al stand y al evento y todo lo demás y pasaron algunos pequeños inconvenientes que supimos solventar. En stream os contaré más detalles, pero con menos de lo esperado conseguimos muchísimo más de las expectativas que tenía pues la agencia que nos llevó, que es nuestra agencia, todo esto, el propio evento y sobre todo lo que vais a ver por aquí, que es incluso lo que nosotros pensamos que llegaría a ocurrir. El mismo viernes ya estaba llegando al evento y con algunas maletas y cosas y con los muchachos me encontré bastante gente esperando para pedirme fotos. Creo que, no sé si este es el buen momento en el vídeo, pero me parece que voy a contaros algo que se ha vuelto canon. Las pisadas y las rodillas en el cuello, que son pues lore de la comunidad más cercana, que son los streams, y creo que las pisadas aquí en YouTube, los vídeos, creo que también, ya sabéis un poco el lore de las pisadas, se hicieron canon. Gente vino a pedirme fotos, aparte de un abrazo y de foto y demás, me dijo, Phil, písame. Así que por aquí tendréis un par de fotos de alguien que me pidió, Black Bison, un abrazo increíble, muchas gracias, una rodilla en el cuello, aparte de luego fotos normales. Y otra persona, Umiko, también un abrazo por aquí, que me pidió que le pise de verdad. Y pues aquí está la foto, que además pues no es lo que sería un prototipo de otaku, sino que es una persona más mayor, pero esto es increíble porque a veces no conocemos el alcance que tenemos. Aquí comentar, me gustaría explicarlo más al final del vídeo, pero he aprendido muchísimo y ha cambiado totalmente mi paradigma y mi forma de hacer contenido y todo lo que es la ilusión, la emoción y lo que he aprendido de vosotros y de la gente que vino a conocerme personalmente me ha hecho totalmente cambiar las ganas, la intención y todo lo que pongo como energía para hacer contenido. Es increíble lo que me habéis hecho ver y la ilusión que le hace a la gente
que le pises un personaje, que le hagas un abismo. Vino gente a pedirme pues que le revise, que le ayude con la cuenta, que le haga un abismo. Pero aquí empieza lo mejor. Aparte de esto, ahora os cuento el sábado y el domingo porque hubo muchas actividades y demás, y veréis por ahí en pantalla. Conocí a Mordex en persona. También estaréis viendo por aquí fotos, vídeos y demás. Conectamos increíble. Mordex es altísimo. Yo también soy muy alto. Todo el equipo era muy alto. Pude conocer a la influencia o... no sé cómo lo tiene puesto en Twitter, que estará por aquí. Pude conocer a Darkrai, que también es otro altísimo. Pude conocer a Matt, Roddick, a Throlly. Pude conocer a toda la peor generación, que llevamos preparando todo esto mucho tiempo, muchas reuniones y todo, pero sin habernos conocido en persona. Todos éramos altísimos. Pude conocer a Keitaro, y estará por aquí en fotos, creo que es un face review. Keitaro es la Yanfei, es uno de los tuiteros de Genshin de habla hispana también más grandes que hay ahora mismo. Y pues increíble, y ya digo, éramos altísimos todos, éramos gigantes todos. Cada persona que venía a hacerse una foto conmigo me decía, eres gigante. Y luego aparte, aquí ya empieza lo bueno. El viernes fue algo chill. De hecho, el evento, pues el viernes la gente todavía trabajaba y todo lo demás. Pero el sábado empezó lo bueno. El primer día del sábado llegué, pues obviamente con mochilas y demás, porque llevaba pues comida para mí y para la gente. Llevaba el portátil, llevaba algunos aparatos extra para que saliese bien el evento. Y no sé qué más llevaba, alguna cosa por ahí salvaje. Llevaba un par de mochilas y iba cargado. Y según llegué, pues había una cola bastante grande de gente, aparte de pues para conocer a los muchachos y merch que teníamos por ahí y demás. Según llegué con las maletas, hubo 3 personas que me dijeron, Phil, una foto, y ya esto no me lo esperaba para nada. Mi realidad es que pensé que a lo mejor 5 o 10 personas me pedirían fotos, pero fue cerca de 30 40 personas que me pidieron fotos en un evento que es mi primer evento y que es una ciudad que es Valencia, en España, que se podría decir que es de las más grandes, pero las 2 ciudades más grandes que todos conoceréis desde Latinoamérica, si me veis de otro país, son Barcelona y Madrid. Es decir, si esto se escapó de mi concepción totalmente, si esto ocurre en vez de en Valencia, en Barcelona o en Madrid, y no hubiésemos tenido esos pequeños problemas que os conté al principio, en vez de 30 40 fotos, no sé si hubiesen sido 100, 200, y desde mi punto de vista me parece increíble, no me lo hubiese esperado nunca, y no lo asimilo. No pensé que hubiese tanta repercusión ni tanta gente, y sobre todo si algún día esto se hace en Latinoamérica, porque ya sabéis que el 80-70% del público de los creadores de contenido de habla hispana sois gente de Latinoamérica, seguro que muchos me estéis viendo desde Latinoamérica. Pues imaginar una ciudad que es de las más grandes de España, pero no la más grande, y un sitio que no es el 70% de mi comunidad, que es Latinoamérica y España, que hubiese ocurrido algo así. Luego, después de esto, hice, pues como os prometí, tiradas por Furina C2. Estuve ahí, creo que habrá algún vídeo por ahí donde pues tiramos por Furina mi free to play. No pude streamearlo, había mucho ajetreo y pude grabar menos vídeos, streamear menos, pero alguno hay por ahí grabando desde el evento, lo veréis o lo habréis visto ya. Y salió la C2 de Furina. De hecho, vino una cosplayer, conocí muchas cosplayer también, por aquí habrá fotos y demás. Y pues me mufó las tiradas. Me dice, va a salir Tignari y perderás el 50-50. Si estás viendo este vídeo, me acordaré de ti. Y me salió Tignari, perdió el 50-50, pero al final gané Furina C2 en la cuenta free to play. También la estaremos probando en los directos, seguramente después de que estéis viendo este vídeo, venir al link de los directos, seguirme en la plataforma morada porque estaremos por ahí probando un montón de cosas y terminando las cosas pendientes vuestras. Y el transcurso del evento fue genial, fue increíble, fueron fotos, fue mucho trabajo como siempre, organizar, dejar todo listo, equipos de audio, el tema de la logística, el tema de dejar listo los PCs y optimizarlos. De hecho, faltaba una cámara y llevé mi cámara, me la llevé fuera en la maleta, esta cámara con la que me grabo, pues me la llevé para allá. Y luego el domingo, más de lo mismo. Hubo un podcast de la peor generación donde hubo un montón de gente que fue a verlos. Yo no pude verlos ni pude ir al podcast, al podcast como podcatero, porque me quedé cuidando pues nuestro stand, ya que me tocó en ese momento y pues no pasó nada. Y básicamente como reflexión, ya os contaré más detalles, más anécdotas, más chismes, y ya os dije, conocí a un montón de gente que no conocía en persona y me pareció increíble, pero sobre todo hubo gente que conocí que eran creadores y creadoras que yo pensé que por cosas de la comunidad y que no me hablaban o que me hablaran en su momento y luego se alejaron por pues, cosas, funas injustas y todas estas cosas de redes, yo pensé que tenían una mala imagen de mí, y sin embargo al conocerlas en persona fue
todo lo contrario. Me llevé una sorpresa increíble y no me arrepiento para nada de haberles conocido, sino todo lo contrario, son personas increíbles. Y sobre todo aprendí la ilusión que tenéis y que tiene la gente solo de verte, de que les des un consejo, un abrazo. Yo soy muy alto, de verdad que soy muy alto, casi 1,90, y me di cuenta de que mucha gente se ponía alrededor del stand y miraba desde lejos y hacía así a ver si hacía contacto visual, y me di cuenta de que mucha gente se puso muy nerviosa, a gente le costaba pedir fotos, pero por suerte vino Bayomega, que es un mod de la comunidad que todos lo conocéis, uno de los más antiguos, que estará por aquí también alguna foto con él. Y yo le dije, si ves a alguien dudoso, tú dile que no se preocupe, que puede pedir lo que quiera. Y la gente, cómo le cambiaba la cara de cara de a ver si me ve o a ver si le puedo pedir una foto, a la sonrisa increíble y hola Phil y wow y no sabía cómo decírtelo y increíble. O Phil, mira, este es mi personaje, y la ilusión de enseñarme cómo tenía alguien un personaje construido, no podía aprenderlos detrás de la pantalla, cuando pues lo típico de Genshin, revisiones, abismos, simplemente es como algo del día a día de vamos a revisar cosas, todos los días se revisan cosas y a la gente le hace ilusión, pero en ese momento fue increíble, así que creo que he pasado unas mejores experiencias de mi vida, espero recordar y volver a ver a todos y cada vez más, espero obviamente trabajar para que esto siga creciendo y creciendo y creciendo, espero que todos y cada uno de los que me hayáis visto, y bueno, me faltan fotos a todo esto, gente, todos los que habéis hecho fotos conmigo, hay fotos que tengo, porque por suerte tenía una persona que me estaba ayudando con las fotos, cada persona que me hacía una foto pues también la tenía yo como archivo para recordaros y para los vídeos y para todo, pero me faltan fotos, así que la gente que se hizo fotos conmigo, que no estaba con Bayomega o alguna otra persona de los ayudantes del stand y todo lo demás, que tiene fotos, que las postee y que me etiquete para tenerlas, para repostearlas, para agradeceros, para dar un like. Y nada, poquito más. Esto ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y espero que de las vuestras. Esto es solo el primer evento físico de Genshin Impact para los que os gusta Genshin, pero cada vez va a ser mucho más grande y este ya ha superado con creces las expectativas. Espero que después del final de este vídeo os limpiéis la lagrimita y espero de verdad que sintáis el cariño y el agradecimiento que todos los creadores os tenemos y sobre todo que yo tengo a toda la comunidad. Gracias por seguir aquí después de tanto tiempo, gracias por seguir aquí a pesar de las funas y todo lo que al final nos pasan a todos los creadores, al final es normal estar expuesto y que ocurran estas cosas. Gracias por todo lo bonito, la ilusión y lo que he aprendido después de ver a casi cientos de vosotros en persona, y gracias porque estamos cumpliendo un sueño y ayudando y entreteniendo a muchísima gente. Poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.